para dialogar sobre esta propuesta de reformas laborales que ha generado importantes críticas, sobre todo desde los espacios organizados de los trabajadores. Ellos advierten que estaría yéndose en contra de los derechos laborales adquiridos ya desde hace muchos años atrás. Está ya con nosotros el doctor Washington Sánchez, él es catedrático universitario, experto justamente en el tema laboral, es docente de la Universidad Católica de Cuenca. Doctor Sánchez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues como dijimos en esta breve introducción, las reformas laborales irían quizás a la Asamblea Nacional hasta el mes de octubre de este año. Por su lado, las organizaciones de los trabajadores, a través de todas las filiales del Frente Unitario de los Trabajadores, están ya llamando a una marcha nacional en la cual estarían protestando justamente por esta propuesta del gobierno nacional. Han advertido también que ellos no son parte o no han sido consultados por el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que ha dicho pues que estas propuestas han sido ya un acuerdo entre el gobierno, los empleadores y los empleados. ¿Cuáles son las lecturas y las reflexiones que tiene usted sobre este tema? Muy buenos días y le agradezco en primer orden por la oportunidad de permitirnos exponer o participar del criterio sobre las posibles reformas que se intentan implementar en materia laboral. El Consejo Nacional de Salarios está conformado por delegados de los trabajadores y delegados de los empleadores. Por lo tanto, de cierta forma existe o se ha aperturado la participación de las dos partes de la relación laboral, que son empleadores y trabajadores. En primer orden, todavía no se tiene ni siquiera un borrador de las posibles reformas. Sin embargo, digamos, más allá de lo que se ha escuchado y se ha leído a través de los medios de comunicación. A decir del ministro de Trabajo, a decir de quienes han conformado esta mesa de diálogo del Consejo Nacional de Salarios, aparentemente existe la posibilidad o se intenta dialogar sobre tres reformas en particular. La primera de ellas es la posibilidad de modificar la jornada de trabajo de acuerdo a la necesidad de empleador y trabajador, no superando las 40 horas semanales, que es el tope que permite nuestro Código del Trabajo, pero sí modificándola en días, sea disminuyendo lo normal y clásico de nuestra jornada de trabajo, que son de 5 días, disminuyéndola, haciéndole por ejemplo de 4 días, máximo de 6, en los cuales podamos tener no una regularidad en la jornada de trabajo, es decir, 8 horas diarias, sino poder tener días de hasta 12 horas, ¿sí? Y obviamente en el resto de días completarlos con horas de trabajo que hayan sido disminuidas, ya no de 8, sino por ejemplo de 4 horas. Este tipo de reforma le puede servir mucho a cierto grupo de empleadores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, los restaurantes, los bares, todo el sector turístico que tiene mayor actividad comercial. Digamos que no son los horarios de oficina de las instituciones, ¿no? De 8 a 12, de 8 a 12, de 2 a 6. Por ejemplo, un restaurante no va a tener la misma cantidad de clientela un día lunes o martes que un día viernes o sábado. Entonces, de cierta forma, esta figura, adecuándola para ese tipo de negocios, resultaría de cierta forma bastante favorable, porque los empleadores, con la rigidez que en la actualidad tenemos de la jornada de trabajo, se ven obligados a pagar a veces un día lunes, un día martes, 8 horas de trabajo, cuando quizás necesitan solamente 4. Entonces la posibilidad de modificar la jornada y, por ejemplo, tener el día lunes, martes, 4 horas para completar las 40 horas en los días viernes y sábado, resulta un poco atractivo bajo mi concepto, ¿sí? Para
beneficiar la actividad comercial de un empleador. Ahora, esto de alguna manera flexibilizaría las posibilidades de los empleadores y favorecería en este caso, como usted nos manifiesta, a ciertos sectores. Sin embargo, la preocupación que surge del sector de los trabajadores es que en esta medida los trabajadores perderían algunas posibilidades, como la de acceder a las horas complementarias, acceder a horas extras, cuando, por ejemplo, un trabajador que labora el día sábado o el día domingo o un viernes en la noche, un jueves en la noche, tiene estas otras posibilidades porque justamente están fuera de esta jornada laboral, ¿no? Que, digamos, efectivamente fue una lucha histórica la jornada de las 8 horas, en la medida en la que se hablaba de que un ser humano, un trabajador, una persona requiere de 8 horas para trabajar, 8 horas para el esparcimiento, para el descanso y 8 horas para descansar, digamos, ya para dormir en este caso, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea de esta reducción de las jornadas laborales a las 8 horas. Es. Bueno, hay que particularizar ciertas cosas. En primer orden, la propuesta del Consejo Nacional de Salarios, sí, no ha sido superar las 40 horas. Recordemos que se paga sino redistribuirlas. Exactamente. Recordemos que se paga jornada extraordinaria cuando un trabajador supera la jornada ordinaria en días, es decir, el sexto día es el que se cancela jornada extraordinaria y la suplementaria es la que supera la jornada en horas, es decir, cuando un trabajador labora más de 8 horas, si es que su jornada ordinaria es de 8, la novena, la 10ª hora de trabajo será la suplementaria. Ahora, esto entendiendo una jornada rígida, totalmente, digámoslo así, cuadrada, pues es de 8 horas diarias, 5 días a la semana. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Esa es la jornada común, la más común, sí. Pero esta posibilidad de redistribuir la jornada me parece que es de mucha utilidad para el empleador, por cuanto hay ciertas actividades comerciales que no requieren de un trabajador en ciertos días una jornada ordinaria completa, 8 horas, como el ejemplo que comentábamos hace un momento. Entonces, la posibilidad de redistribuir puede justificar, sí, la contratación de trabajadores. Hace unos días hacía una consulta una clienta del despacho que tenía justamente esta preocupación. Dice, yo no vendo nada los días lunes, los días martes, pero sí necesito a mis trabajadores más de 8 horas los días jueves, viernes, sábado, por ejemplo. Entonces, esta posibilidad de redistribuir la jornada puede agilitar la contratación, porque mi sugerencia, ¿cuál fue? Contratemos un grupo de trabajadores para que laboren 4 horas los lunes, los martes, los miércoles, y veamos un grupo de trabajadores que laboren en jornada completa para los días de mayor actividad comercial. Entonces, me parece beneficiosa. No estamos superando las 40 horas semanales y de llegarse a superar, porque la reforma está planteada de esa manera, el empleador tendrá que pagar, pues si trabaja si se estableció una jornada el lunes y martes 4 horas, si trabaja la quinta es suplementaria, si el día viernes está trabajando 12 horas y trabaja 13, esa hora es suplementaria, y si llegara a superar en días la jornada, pues de igual forma se cancelará jornada extraordinaria. Ese es quizás el primer punto de discusión, que es la posibilidad de redistribuir las horas de la jornada de trabajo. El segundo punto... Ahora, antes de entrar al segundo punto, esto aplicaría únicamente para las nuevas contrataciones, es decir, supuesto. Quienes ya llevan 2, 3, 15, 20 años trabajando, ya no correría esta posibilidad, ¿o sí? No, sí se podría. Siempre y cuando haya un acuerdo. Acuerdo entre las partes. Empleador y trabajador se ponen de acuerdo en modificar la jornada. Se puede introducir a esta relación laboral en una nueva jornada de trabajo. Sin embargo, de no existir ese acuerdo, el trabajador tendrá que mantenerse en su jornada de trabajo habitual. Sí. Por ahí también preocupaba, era otra de las preocupaciones del sector de los trabajadores, este hecho de
que debe haber un acuerdo entre el empleador y el trabajador. Sin embargo, cuando hay, digamos, esta relación no horizontal, sino una relación más bien de poder, siempre el que va a resultar perjudicado es el empleado. Si un empleado a la final se niega a cambiar su jornada laboral, podría tener efectos. Ahora, ¿qué es lo que escuchamos? Y conversábamos el día de ayer con el economista Carlos Cordero y decía, bueno, carpetas es lo que más tengo ante estas necesidades y requerimientos de trabajo, ante los índices de desempleo. Entonces, quizás si no te gusta lo que yo te estoy proponiendo, pues simplemente voy a ver a otra persona. Bueno, la relación laboral, bajo mi concepto, nunca ha sido horizontal, siempre es vertical. Por eso la materia laboral es un derecho social que le genera ciertas prebendas al trabajador para equiparar, ¿sí?, su disminución en esta balanza de la relación laboral, en donde el dueño del capital, el empleador, es quien ejerce, ¿sí?, esa superioridad sobre el trabajador. Entonces el trabajador tiene ciertas prebendas legales que permiten equiparar. Ahora, en efecto, lamentablemente, en nuestra legislación ni constitucional ni legalmente tiene establecido el principio de estabilidad. Mucha gente habla de la estabilidad, sí, pero si damos lectura a la Constitución, a sus principios laborales que están en el artículo 326 de la Constitución, no vamos a encontrar a la estabilidad como un derecho o un principio del trabajador. En el Código del Trabajo tampoco. Sí, entonces lamentablemente nuestro Código del Trabajo tiene esa falencia. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la legislación colombiana, constitucionalmente tienen establecida a la estabilidad como un principio del derecho del trabajo, que le permitiría justamente sustentar la tesis que usted plantea. Es decir, no podemos, porque aquí en nuestra legislación, si el empleador desea terminar una relación laboral, lo puede hacer, paga una indemnización, ¿sí?, por despido intempestivo, y el trabajador queda fuera de la empresa. Entonces, esta es la famosa y conocida estabilidad relativa. Es decir, no se puede mantener una estabilidad, pero si esta puede terminar en cualquier momento pagando una indemnización. Entonces, en efecto, nuestro trabajador siempre ha estado desprotegido. No le gusta la jornada de trabajo, el empleador va a prescindir de este trabajador. En efecto, podría generarse este efecto de no estás de acuerdo. Si no firmas la modificación o redistribución de las horas en la jornada, se puede prescindir del trabajador, pero esto es una falta de protección que tiene nuestro trabajador por la falta de regulación del principio de estabilidad laboral, tanto en nuestra Constitución como en nuestro Código de Trabajo. Digamos que no dependería, el problema no solo está en la regulación de la jornada. Cualquier acuerdo que no le guste al trabajador, sí, el empleador puede prescindir de sus servicios. Avancemos con el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con una reforma que quizás no es muy de mucho tiempo atrás, sí, me parece que es desde hace unos 6 años, en la cual en los contratos eventuales, ¿sí?, el artículo 17 del Código del Trabajo regula los contratos eventuales, ocasionales y de temporada. Los contratos eventuales son contratos que se deberían utilizar para reemplazar personal por, sí, vacaciones de otro trabajador, maternidad de una trabajadora, o también dice para generar puestos de trabajo cuando exista mayor producción. Ese es el contrato eventual. Sí, entonces tiene un máximo de duración de 180 días. ¿Sí? En un periodo de trabajo, sean ininterrumpidos o no, en un año, en 365 días. ¿Qué pasó? Se venía abusando en demasía de esta figura. Los empleadores, ¿qué hacían? Contrataban a los trabajadores mediante esta figura antes de los 180 días. Gracias. De sus servicios, ¿sí? Entonces, frente a este abuso, el legislador le pone un freno al empleador y le dice: ¿usted quiere contratar mediante contrato eventual? Perfecto, ¿sí? Páguele el 35% adicional del sueldo. Que si con un sueldo de $394, que es el básico actual, estamos hablando de un incremento de aproximadamente $210, si no estoy mal, sí, sobre los 394. Entonces, se volvió un monto excesivo de pago, lo que provocó que nadie utilice la figura.
¿sí? Concuerdo con la reacción que tuvo el empleador en ponerle un freno al abuso de esta figura. Ahora, el abuso no solo es por la facilidad que daba al empleador al momento de terminar la relación laboral, sino porque también existen ciertas actividades que necesitan otras modalidades contractuales para poder llevar a cabo una relación laboral. Le pongo un ejemplo: la construcción quizás es uno de los sectores en donde existe mayor preocupación por la falta de modalidades contractuales para su accionar. Le pongo un ejemplo: muchas obras duran 8 meses, 9 meses, 1 año, 5 meses, y no tenemos una figura contractual hasta la presente fecha que le permita al constructor, ¿sí? Tengo una obra, voy a construir las veredas de X calle durante 9 meses. Una contratación exclusiva únicamente para ese eso. periodo de trabajo. ¿Qué sucede en la construcción? Se contrata al personal, se hace firmar renuncias anticipadas, ¿sí? Y al terminar la obra, como ya tienen de la renuncia, prescinden. Por cuanto el empleador de la construcción nunca tiene una garantía de que pueda continuar con obras, ¿sí?, a continuación de haber terminado otra obra. Entonces, ahora la propuesta lo que hace es eliminar este 35%. Exactamente. Se propone eliminar el 35%, lo cual nos puede retrotraer quizás 6 años y volvamos al abuso de esta figura, ¿sí? Consideraría yo que se debería racionalizar este porcentaje, es decir, no va a ser de 35, va a ser de 10, va a ser de 15% de incremento, porque al no existir modalidades contractuales que se adecúen a las nuevas relaciones laborales, cierto grupo de empleadores va nuevamente a abusar de esta figura. Entonces, tenemos trabajadores que trabajan 5 meses, 9 meses, y muchas gracias. Pero no por la necesidad de la figura, sino porque el empleador va a empezar a abusar y a prescindir de los trabajadores. Entonces, si se quiere evitar este abuso, lo que se debe hacer es quizás racionalizar este porcentaje. Ahora, el tercer punto tiene que ver con los montos también que se cancelan a las personas que estaban laborando en el caso de que el negocio, el emprendimiento o cualquier empresa cierre. La figura, la tercera posibilidad de reforma, sí, quizás es esta contratación especial para el emprendimiento, así lo ha denominado, sí, el Consejo Nacional de Salarios. ¿Qué supone? Sí, nuevamente estamos hablando de un supuesto porque no conocemos. No hay un documento oficial. Exactamente, sí, en el cual se ha indicado de que lo que se pretende es que los emprendedores, personas que inicien una actividad económica, tengan la posibilidad de hasta 3 años, ¿sí?, contratar trabajadores y terminar la relación laboral con ellos dentro de este periodo sin pagar indemnización por despido, nada más desahucio. ¿Sí? Pero estaba ahí, no sé, usted como es experto en el tema nos puede explicar, si hablaba que entonces de estos 3 años serían los famosos 3 años de prueba, que de alguna manera implica que no haya ninguna garantía ni tampoco ninguna estabilidad. Por supuesto. Yo voy a partir de un concepto. Lo que genera movilidad económica en un país es la estabilidad del trabajador. El trabajador que puede endeudarse, que puede hacer una serie de cuestiones, el ¿no? trabajador estable se endeuda, el trabajador estable invierte, ¿sí? El trabajador estable compra. El trabajador que no se le garantiza este principio de estabilidad, no gasta, no se endeuda, no invierte, por lo tanto generamos una estabilidad económica, una falta de movilidad económica. Entonces, ante esto, considero fundamentalmente el numeral 2 del artículo 326 de la Constitución de la República establece un principio que es el de intangibilidad de los derechos del trabajador, lo cual presupone que los logros legales, los logros jurídicos alcanzados por los trabajadores no se pueden tocar. ¿Cuál es este derecho del cual estamos hablando aquí en esta posible reforma? El artículo 188 establece que en caso de terminar la relación laboral con un trabajador en forma unilateral e intempestiva, se deberá pagar
hasta 3 años de trabajo, 3 remuneraciones. Ese es el derecho del trabajador que constitucionalmente es intocable. De llegar a reformarse el Código del Trabajo, permitiéndole a un empleador terminar una relación laboral con un trabajador sin pagarle esta indemnización, estaríamos atentando contra un principio constitucional de todos los trabajadores. Entonces, quizás hay que mirar un poquito más allá la reforma, es decir, si queremos tocar esto de aquí, tendríamos que modificar la Constitución, y eso considero que no es posible. Es un principio que está en la Constitución. Quizás, ahora, analicemos la naturaleza de la reforma. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Sí? Dice generar emprendimiento. El emprendedor no deja de emprender por temor a una indemnización por despido. El emprendedor no emprende porque no tiene dinero, porque no se le garantiza el consumo al emprendedor, ¿sí? El emprendedor quizás tiene que ver con modelos de negocio, tiene que ver con una serie de factores que no necesariamente tiene que ver con el tema de la contratación o no. Entonces, la naturaleza de la reforma está mal enfocada, porque el hecho de que le garanticemos al empleador la posibilidad de no pagar despidos no nos va a garantizar tener más emprendedores. ¿Sí? El emprendedor, como le decía hace un momento, tiene su temor a emprender por falta de movilidad económica en el giro de su negocio. Esa es la principal causa para que una persona tenga temor al emprender. Sí, si estamos hablando de una reforma a la ley de fomento productivo, ¿sí? Que es donde se incluirían estas reformas. Pero lamentablemente laborales. Creo que no cumple el objetivo principal, ¿sí? Dándole la posibilidad a un empleador de que termine una relación laboral sin pagar indemnización por despido, no vamos a tener mayor emprendimiento. Bien, queremos agradecer la presencia del doctor Washington Sánchez. Él es catedrático universitario, experto en Derecho Laboral, es docente de la Universidad Católica de Cuenca.